Hi guys, esto es Aprendiendo Inglés con el Teacher. Today we are going to study about the passive voice. La voz pasiva, passive voice. En esta clase, estudiantes, vamos a aprender acerca de la voz pasiva en inglés en todos los tiempos. When use the passive voice, ¿cuándo usamos la voz pasiva? When you don't want to say who or what did the action. When you don't know who did the action. Or when the object is the most important part of the sentence. Usamos la voz pasiva cuando tú no quieres hablar acerca de quién o qué hizo la acción. También cuando tú no sabes quién hizo la acción. Y por último, cuando el objeto es la parte más importante de la oración. Examples. Juan León Mera wrote comanda. Aquí podemos ver una oración en la voz activa, active voice. Juan León Mera wrote comanda. Juan León Mera escribió comanda. Aquí la oración está enfocada en Juan León Mera. Él es la parte importante de la oración. Él escribió comanda. Vamos ahora a cambiarla a la voz pasiva. Comanda was written by Juan León Mera. Passive voice. Comanda was written by Juan León Mera. Comanda fue escrita por Juan León Mera. Aquí podemos ver que la parte sobresaliente es el libro en sí, Comanda. Juan León Mera pasa a un segundo plano. Comanda was written by Juan León Mera. Another example. Gerardo loves Andrea. Active voice. Gerardo loves Andrea. Gerardo ama a Andrea. Aquí podemos ver que la oración está enfocada en Gerardo, que ama a Andrea. Convirtámosla ahora en la voz pasiva, passive voice. Andrea is loved by Gerardo. Andrea is loved by Gerardo. Andrea es amada por Gerardo. Aquí, en cambio, se intercambia la posición. Andrea, que era el objeto en la primera oración, ahora es sujeto en la segunda oración. Y Andrea viene a ser ahora la parte más importante de esta oración. Todo el enfoque se ve en Andrea. Andrea es amada por Gerardo. Passive voice. Ahora vamos a ver que la passive voice está formado por el verbo to be y el past participle de los verbos. Recuerden, verb to be y el past participle de los verbos. Igualmente en Andrea, verb to be y el past participle del verbo. En la primera parte vemos que was, verb to be, está en pasado, el past to be. Y en la segunda parte vemos que is es el verb to be, pero en presente. Continuemos. Recordemos, siempre estudiamos tres columnas de los verbos, el infinitivo, el pasado y el past participio. Para formar oraciones en la voz pasiva, passive voice, vamos a enfocarnos entonces en la tercera columna. Infinitivo arise, que es presente, pasado arose y el participio arisen. Entonces, arise, arose, arisen. Vamos a enfocarnos, como digo, en la tercera columna. Continuemos. Ahora veamos algunos tiempos
gramaticales en voz pasiva. Simple present. Vamos a ver ahora el passive voice en el presente simple. Lenin Moreno orders a new law. Active voice. A new law is ordered by Lenin Moreno. Passive voice. Second example. My father pays some bills. Active voice. Some bills are paid by my father. Passive voice. Podemos ver entonces que en el primer ejercicio Lenin Moreno orders a new law. Lenin Moreno ordenó una nueva ley. En cambio, en la segunda oración, en la voz pasiva, a new law is ordered by Lenin Moreno. Una nueva ley es ordenada por Lenin Moreno. En la primera oración, Lenin Moreno es la parte importante de la oración. Pero ya en cambio, en la passive voice, a new law viene a ser la parte más relevante. Una nueva ley es ordenada por Lenin Moreno. En el segundo ejercicio, en cambio, my father pays some bills. Mi padre paga algunas cuentas. La parte importante en la voz activa es el sujeto, mi padre. En cambio, ya en la segunda oración, some bills are paid by my father. Algunas cuentas son pagadas por mi padre. La parte importante, ahora la parte relevante, la oración se enfoca en las cuentas. Some bills, algunas cuentas, son pagadas por mi padre. Y mi padre viene a pasar a un segundo plano de importancia. También podemos ver que la parte que está de objeto en la primera oración, a new law, pasa ahora en la segunda oración a ser el sujeto. Igualmente, some bills, que es objeto en la primera oración del segundo ejercicio, pasa a ser el sujeto de la segunda oración en el segundo ejercicio. También podemos ver que las palabras de color violeta, is, er, es el verbo to be, y ordered and paid de color verde son los verbos en el past participle. En el primer ejercicio, ordered es un verbo regular porque solo aumentamos ed. En cambio, paid en el segundo ejercicio es un verbo irregular ya que tiene su propia forma. Entonces, como podemos ver, es fácil convertir una oración de voz activa a voz pasiva. Solo intercambiamos la posición del objeto a sujeto y seguimos la estructura, verbo to be y el past participle. Veamos otro tiempo gramatical. Simple past, pasado simple con la voz pasiva. England won a FIFA World Cup. Active voice. England won a FIFA World Cup. Passive voice. A FIFA World Cup was won by England. A FIFA World Cup was won by England. Second exercise. Cantinflas produced some films. Cantinflas produced some films. Active voice. Passive voice. Some films were produced by Cantinflas. Some films were produced by Cantinflas. Passive voice. Igualmente podemos ver que las palabras de color violeta es el verbo to be, pero esta vez en el pasado, was and were. En la primera usamos was porque hablamos de un sujeto en singular, World Cup, Copa Mundial. En cambio, en el segundo ejercicio, were porque hablamos de some films, en plural, algunas películas, were. También podemos ver que las palabras de color verde, won and produced, son, en cambio, los verbos en el past participle. Won es un verbo irregular, ya que tiene su propia forma. En el presente sería infinitivo win. Y en cambio, produce es un verbo regular porque solo se ha aumentado
la D al final. También, como hemos visto, el objeto de la oración en voz activa pasa a ser el sujeto en oración en la voz pasiva. Igual some films, que es objeto en la voz activa, pasa a ser el sujeto en la voz pasiva. Y quedaría: England won a FIFA World Cup. Inglaterra ganó una Copa Mundial. Active voice. A FIFA World Cup was won by England. Una Copa Mundial fue ganada por Inglaterra. Cantinflas produced some films. Cantinflas produjo algunas películas. Active voice. Some films were produced by Cantinflas. Algunas películas fueron producidas por Cantinflas. Passive voice. Como podemos ver, solo es de intercambiar el objeto a sujeto y seguir la estructura verbo to be y el past participle de los verbos. Veamos otro tiempo gramatical. Ahora con future. Future auxiliary will. Elena will buy a big house. Active voice. Elena will buy a big house. A big house will be bought by Elena. Passive voice. A big house will be bought by Elena. Another example. Daddy Yankee will sing new songs. Daddy Yankee will sing new songs. Active voice. Passive voice. New songs will be sung by Daddy Yankee. New songs will be sung by Daddy Yankee. Podemos ver entonces que las palabras de color violeta son el verbo to be, pero en futuro, will be. Y en cambio, las palabras de color verde son el past participle de los verbos. En las dos oraciones, los dos ejercicios, bought and sung, son verbos irregulares, ya que tienen su propia forma en el past participle. También podemos ver, como hemos repetido ya varias veces, que el objeto en la primera oración pasa a ser sujeto en la segunda oración. Asimismo, en el segundo ejercicio, el objeto pasa a ser sujeto en la voz pasiva. Y sería entonces así: Elena will buy a big house. Elena comprará una gran casa. Aquí el enfoque está en Elena, que va a comprar una gran casa. Pero ya en cambio, en la voz pasiva, a big house will be bought by Elena. Una gran casa será comprada por Elena. Una gran casa es la parte más relevante, a big house, en la voz pasiva. En el segundo ejercicio, en cambio, Daddy Yankee will sing new songs. Daddy Yankee will sing new songs. Daddy Yankee cantará nuevas canciones. Aquí la parte importante es Daddy Yankee, porque va a cantar nuevas canciones. Pero ya en la voz pasiva, new songs will be sung by Daddy Yankee. Nuevas canciones serán cantadas por Daddy Yankee. Nuevas canciones es la parte relevante de esta oración. Nuevas canciones, new songs. Entonces, estudiantes, como van viendo, solo intercambiamos la posición, seguimos la estructura verbo to be y past participle y ya tenemos la voz pasiva. Otro tiempo. Present continuous. My mother is baking a cake. My mother is baking a cake. Active voice. A cake is being baked by my mother. A cake is being baked by my mother. Passive voice. Second exercise. Doctors are saving a lot of life. Doctors are saving a lot of life. Active voice. A lot of life
are being saved by doctors. A lot of lives are being saved by doctors. Passive voice. Otra vez podemos decir que la parte violeta de la oración is being es el presente continuo del verbo to be. En la primera, a cake está en singular, por tal motivo el verbo a usar es is being. En cambio, en el segundo ejercicio, a lot of lives, muchas vidas, está en plural, por tal motivo el verbo a utilizar es are being. También podemos ver de color verde, son verbos regulares, ya que solo es aumentado ed para formar el past participle. A cake, que es objeto en la primera oración, en la voz activa, pasa a ser el sujeto en la segunda oración de la voz pasiva. A lot of lives, que es el objeto en la primera oración del segundo ejercicio, pasa en cambio a ser sujeto en la voz pasiva. A lot of lives. Entonces quedaría así: My mother is baking a cake. Mi madre está horneando un pastel. Active voice. A cake is being baked by my mother. Un pastel está siendo horneado por mi madre. Passive voice. Second exercises. Doctors are saving a lot of lives. Doctors are saving a lot of lives. Los doctores están salvando muchas vidas. Active voice. Passive voice. A lot of lives are being saved by doctors. A lot of lives are being saved by doctors. Muchas vidas están siendo salvadas por los doctores. Passive voice con el present perfect. Pongamos atención. Julio has painted a portrait. Active voice. Julio has painted a portrait. A portrait has been painted by Julio. Passive voice. A portrait has been painted by Julio. Another exercise. My friends have bought some cookies. My friends have bought some cookies. Active voice. Passive voice. Some cookies have been bought by my friends. Some cookies have been bought by my friends. Igualmente, repetimos lo mismo. Lo de color violeta es el presente perfecto del verbo to be, has been. En la primera usamos has porque hablamos de un portarretrato, a portrait singular. En cambio, ya en el segundo ejercicio usamos have porque hablamos de plural, some cookies. Igualmente podemos decir que el objeto pasa a ser sujeto en la segunda oración. Y quedaría así: Julio has painted a portrait. Julio ha pintado un portarretrato. Aquí toda la atención se centra en Julio, que ha pintado un portarretrato. En la voz activa. Ya en cambio en la voz pasiva, a portrait has been painted by Julio. Un portarretrato ha sido pintado por Julio. Aquí en cambio toda la atención se enfoca en el portarretrato que ha sido pintado por Julio. A portrait has been painted by Julio. Passive voice. En el segundo ejercicio, my friends have bought some cookies. Mis amigos han comprado algunas galletas. Active voice. En cambio en la passive voice, some cookies have been bought by my friends. Algunas galletas han sido compradas por mis amigos. Algunas galletas es la parte más importante ahora en esta segunda oración en el passive voice. Y finalmente, el past perfect en la voz pasiva. Carmen had lost a suitcase. Active voice. Carmen had lost a suitcase. Passive voice. A suitcase had been lost by Carmen. Passive voice. A suitcase had been lost by Carmen. Active voice. Students have done some exercises. Active voice. Students have done some exercises. Passive voice.
Some exercises have been done by students. Some exercises have been done by students. Igualmente podemos repetir que el have been, que está de color violeta, es el past perfect del verbo to be. Y en cambio lo que está de color verde son los verbos en past participle. Los dos aquí podemos ver que son verbos irregulares porque tienen su propia forma en el past participle. Por último, podemos repetir lo mismo, que el objeto de la voz activa pasa a ser el sujeto en la voz pasiva. En el segundo ejercicio igualmente, el objeto de la voz activa pasa a ser el sujeto de la voz pasiva. Y quedaría así, de esta forma. Carmen has lost a suitcase. Carmen ha perdido un maletín. En la segunda oración, a suitcase has been lost by Carmen. Un maletín ha sido perdido por Carmen. En la segunda oración, students have done some exercises. Los estudiantes han hecho algunos ejercicios. En la passive voice, en cambio, some exercises have been done by students. Algunos ejercicios han sido hechos por los estudiantes. Esto es entonces la voz pasiva. Como podemos ver, solo intercambiamos la posición, ¿sí?, de objeto a sujeto. Seguimos la estructura verbo to be y el past participle y así obtenemos la voz pasiva en los diferentes tiempos. Repasen las estructuras, repasen los tiempos gramaticales y verán cómo aprenderán a manejar esta importante gramática inglesa. Thanks for watching my video. Subscribe for more videos. Suscríbanse para más videos. Les agradezco mucho por su atención. Bye bye. Thank you.